Em, vamos a ver ahora la estructura de protocolo e informe final. Esta es la clase de hoy, ¿verdad? Y la vamos a ir armando en conjunto. Vaya, ustedes ya conocen que en la parte de protocolo es la parte de planificación o la etapa de planificación de toda investigación, ¿verdad? Idealmente, una investigación se tiene que componer por al menos dos etapas, la de planificación y ejecución, y si se puede, la publicación sería lo ideal, terminar siempre con la publicación del estudio. Entonces, en la parte de planificación es el protocolo o anteproyecto y la ejecución, el informe final. ¿Quién recuerda cuál es el primer capítulo de todo protocolo? Planteamiento del problema. Exactamente, muy bien. El planteamiento del problema. Dentro de este, el planteamiento del problema, ¿qué va? Hay aproximadamente 4 o 5 aspectos que van adentro del planteamiento del problema. ¿Cuáles son? ¿Qué recuerdan ustedes? Ajá, El enunciado del problema. el enunciado del problema, muy bien. O pregunta de investigación, ¿verdad? Vamos a dejar con los signos de pregunta. Uy. ¿Qué más? Justificación. Muy bien, la justificación. ¿Qué más? Algo que es muy Los importante, que es el objetivos. rumbo. Ajá, Los ¿cómo? objetivos. Los Objetivos. objetivos, exactamente. Eso nos definen el rumbo de la investigación, ¿verdad? Los objetivos. ¿Qué más? Puede ser que en algunos, o sea, aquí les voy a hablar de las guías, digamos, generales, ¿verdad? Que las pueden adaptar ustedes a cualquier estudio o cualquier situación. Pueden encontrar también algunos que hablen al principio de la situación problemática, o sea, dar una pequeña descripción de la misma. Y a veces pueden agregar por último la factibilidad y viabilidad del estudio. Con esto prácticamente tendríamos nosotros el primer capítulo. Después les voy a explicar cada uno y de hecho hay una clase para cada uno de los capítulos, ¿verdad? Pero quiero que cuando vayamos viendo cada uno, no nos perdamos. ¿Cuál es el segundo capítulo? ¿Quién lo recuerda? Después del planteamiento del problema, ¿qué va? Donde usted sustenta todo su estudio. El marco El marco teórico. teórico, Ajá, doctora. lo vamos a dejar ahorita para fines didácticos como fundamentación teórica porque el marco teórico como tal viene siendo como el sustento de las variables. Entonces, dentro de la fundamentación teórica podemos encontrar un marco conceptual que viene siendo como la descripción de cada uno de los conceptos que vamos a utilizar, ¿verdad? No viene siendo como un glosario porque no se incluyen ni abreviaturas, ni acrónimos, ni siglas, pero sí se describen en prosa los términos que vamos a utilizar en nuestra investigación, ¿verdad? Aparte del marco conceptual, puede ser que encontremos o que necesitemos describir un marco legal. O sea, va a depender de los estudios que nosotros hagamos. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un estudio que tenga que ver con la protección a la niñez y adolescencia y tengan que citar algún artículo o algún marco legal, como el nombre lo dice, acerca de la lepina, sería aquí lo ideal, ¿verdad? O si están haciendo un estudio, por ejemplo, de violencia intrafamiliar o violencia hacia la mujer y tengan que citar algún reglamento de igual forma, o leyes constitucionales, o si están en alguna institución que les respalde, digamos, una institución pública donde tenga alguna ley específica, como la ley de ética gubernamental, por ejemplo, y ustedes tengan que citar alguna de estas leyes, pues aquí lo podrían hacer, ¿verdad? Que es dentro de o sea, en el marco en el que se está haciendo esta investigación o que de acuerdo a esa legislación hay que seguir algunos lineamientos, ¿verdad? Luego del marco legal, aquí sí podríamos incluir el marco teórico como tal, que es el sustento de nuestras variables que
¿Qué antecedentes hay? Hay quienes incluso incorporan esta parte en antecedentes, ¿verdad? Y hay otros que incluso ya van poniendo algunas hipótesis que pueden haber en la literatura o hipótesis de la investigación que la podemos encontrar de repente en este capítulo, pero para fines didácticos se las voy a dejar en el tercero. ¿Cuál es el tercer capítulo? A grandes rasgos. Ajá. Hola. La metodología de estudio. Así es, ¿verdad? Metodología la vamos a dejar así porque aquí es donde entramos. Yo sé que se han quedado pensando, no es porque no lo sepan, sino que porque a veces el tercer capítulo pueden encontrarlo como hipótesis y variables. Todo va a depender de las guías que ustedes estén utilizando, ¿sí? Puede ser que encuentren hipótesis y variables en un tercer capítulo y en un cuarto toda la metodología. Pero ahorita lo voy a dejar yo en metodología para que vayamos casi que siguiendo algunos de las formas más macro, ¿vea? De los índices de investigación, de las estructuras. La metodología de investigación. Dentro de la metodología, ¿qué va? Ajá. Tipo de estudio, Así es, ¿verdad? Clásico, lo primero. Tipo de estudio. ¿Qué más? Ajá. Que es toda la parte esquelética, es la forma, el camino en el que nosotros vamos a dirigir esta investigación. ¿A quiénes va dirigida, verdad? Universo muestra. O pueden encontrarlo como sujetos de estudio también. Lo vamos a dejar así como universo muestra, que dentro de esto va la parte de unidad de análisis, población, ¿verdad? O muestra, que es lo mismo, población o universo, y la parte de criterios de inclusión, todo eso. Pero eso lo vamos a ver posteriormente en las clases respectivas. Después de universo muestra, ¿qué más podemos encontrar? Ajá. Nos vamos a dejar como las variables del estudio. Incluso aquí a veces hay un cuadro famoso, que bueno, para mí me encanta, ¿verdad? El cuadro de variables. Lo voy a dejar como cuadro de variables porque el término operacionalización tiene que ver más con, o sea, cómo vamos a ir a recolectar, a analizar esas variables, ¿verdad? Que a veces tiene que ver incluso con la variable dependiente e independiente, comprobación de hipótesis. Pero lo voy a dejar ahorita como cuadro de variables, que también lo pueden oír como matriz de congruencia. Vaya. ¿Qué más? Ajá, ¿cómo vamos a ir a recolectar los datos, verdad? ¿Qué utilizamos para ir a recolectar información? Las encuestas, doctora. Ajá, exactamente, los instrumentos o las técnicas de recolección, que no son lo mismo. Para esto vamos a ver una clase. Técnicas e instrumentos de recolección. ¿Qué más? Después de haber recolectado, una vez recolectamos los datos, ¿qué hacemos? análisis El de los datos, análisis Así de es, los ¿verdad? datos. El procesamiento y análisis de los datos. Muy bien, que a veces aquí tenemos que planificar cómo lo vamos a hacer. Vamos a colocar aquí entre paréntesis las tablas de salida, que es la parte de cómo vamos a planificar ese análisis. Porque acuérdense que aquí no es que vamos a colocar el análisis ya hecho, porque estamos en metodología, estamos en la parte de protocolo, en la planificación. Entonces, nosotros tenemos que plantearnos la manera o aclarar la manera en la que vamos a analizar nuestra información. Y para eso muchas veces se utilizan tablas de salida, ¿verdad? Y ahí se los voy a explicar. ¿Qué más? Prácticamente en el recorrido de la recolección y análisis hasta aquí llegamos, pero usualmente en el protocolo se agregan otros aspectos como el cronograma y presupuesto, que siempre es importante
colocar en toda fase de planificación, porque tenemos que saber dos recursos importantes, el recurso tiempo y el dinero, ¿verdad? Que son dos aspectos muy importantes para llevar a cabo la investigación. Por lo general, en el informe final, o sea, después de que ya recolectamos, ya planificamos, mejor dicho, cuando ya planificamos, entonces en el informe final se agrega todo lo que ya fuimos a recolectar y analizar. Entonces, primero, la descripción de los resultados. Luego, la discusión. Y finalmente, las conclusiones y recomendaciones. Luego de las recomendaciones y las conclusiones, podemos encontrar, bueno, obviamente nuestra bibliografía, ¿verdad? Que no la voy a poner en capítulos, sino que la voy a dejar aquí. Bibliografía y los anexos. Vale, hoy vamos a ir viendo cada uno de ellos. Vean que esta es la estructura. O sea, no quiero que nos vayamos a perder cuando nosotros hagamos un trabajo de investigación. Esta es la estructura de todo protocolo e informe final. O sea, a grandes rasgos, estos son los capítulos que nosotros vamos a ver. ¿Sí? Tenemos en el protocolo el capítulo 1, el planteamiento del problema, donde aquí va, por ejemplo, toda la parte que nos llamó la atención de por qué vamos a hacer esta investigación. Cuando nosotros hacemos una investigación o un estudio, es porque nos hemos planteado una problemática, porque nosotros queremos resolver una situación. Hemos identificado en nuestro hospital, en nuestra clínica, en nuestra comunidad o en el lugar donde nosotros nos desempeñamos, que hay una situación que puede tener una ambivalencia de resultados, que puede ser que haya falta algún conocimiento o alguna información o algo que nos ha levantado esa inquietud de por qué nosotros queremos ir a recolectar datos. Si no encontramos esa problemática, va a ser bien difícil hacer una investigación, ¿sí? Entonces, por eso es que el primer capítulo va orientado a eso. O sea, nosotros como comunidad lectora queremos saber qué situación es la que tú identificaste como problema. Contanos, o sea, qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Y a veces esta situación problemática se puede describir desde lo general a lo específico. Por ejemplo, a nivel mundial, luego a nivel latinoamericano, luego en El Salvador y luego ahí localmente en el municipio o en la unidad de salud que estemos. Por ejemplo, decimos, bueno, actualmente, por ejemplo, la sobrepeso o obesidad es una de las enfermedades que está en un continuo ascenso. Ha cobrado o ha sido protagonista de múltiples enfermedades crónicas, tanto metabólicas como musculoesqueléticas. Y en los últimos 30, 40 años se ha visto un ascenso que descontrolado debido a lo, podría ser a los cambios de alimentación o al estilo de vida que se está promoviendo a la fecha. Un ejemplo. Entonces, al año mueren tantas personas y luego vamos a nivel mundial, ¿verdad? Y luego vamos en Latinoamérica, pues ciertos países también, o qué sé yo, después Centroamérica, El Salvador no es la excepción. Y ahí vamos nosotros aterrizando hasta llegar a nivel local. Pero entonces estamos planteando ya una situación problemática. O sea, estamos hablando de que es algo que está cobrando múltiples, es una problemática de salud. Luego nos planteamos nuestra pregunta de investigación, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser estos factores de riesgo a nivel local? Que de obesidad y sobrepeso hay múltiples estudios ya, viene siendo casi redundante. Sin embargo, el problema es de que a nivel local no publicamos, ¿verdad? Entonces podemos encontrar mucha información allá por otros países, pero puede ser que en El Salvador haya escasa información. Hay encuestas nacionales al respecto ya, pero puede ser que en nuestra institución no esté determinado y nosotros sí queremos saber en esta cultura o en esta población específica por qué la gente es así. Por ejemplo, si nos vamos a analizar a la gente de Olocuilta, a la gente de los planes de renderos, que a lo mejor desayunan todos los días pupusas o no necesariamente sea solo de esa zona, sino que en otros lugares, o sea, habría que ver todas estas personas que desayunan pupusas todos los días. Queremos saber cómo está el perfil lipídico, por ejemplo, de estas personas y el IMC, ¿verdad? Entonces, puede ser que ahí específicamente en esta gente queramos nosotros analizar o a nivel poblacional, digamos, si posteriormente a las fiestas, a nivel cultural, ¿verdad? Si ustedes se fijan en El Salvador, casi toda nuestra dieta es un carbohidrato frito, ¿verdad? Esa es nuestra dieta.
O sea, en las fiestas, que yuca frita, que churritos, españoles, o sea, todo es carbohidrato frito. Pupusas, tamales. Entonces, a lo mejor necesitamos nosotros generar información nueva a nivel local. Esto es el enunciado, cuando nosotros ya decimos cuál es nuestra pregunta de investigación. Luego la justificamos, o sea, por qué queremos hacer la investigación, los objetivos, o sea, cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Y la factibilidad y viabilidad del estudio, que más que todo la diferencia entre una y la otra es que la factibilidad tiene que ver con la posibilidad de realizar algo. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. O sea, factibilidad tiene que ver con la posibilidad de hacerlo. O sea, si tenemos nosotros como ustedes la experticia en el tema, si le han dado permiso en el local para hacerla, permiso de la autoridad local, ¿verdad? Y la viabilidad tiene que ver más que todo con los recursos. Aquí va tiempo y dinero. Por ejemplo, yo les digo, vaya, ustedes que están en año social, vamos a hacer un estudio de cohorte por 3 años. Ah, vaya, yo le puedo decir, si es posible hacer un estudio de cohorte, un seguimiento de 3 años. Claro que es factible, pero en el año social no es viable, ¿verdad? Porque solamente tenemos un año para realizarlo. Entonces, en este caso, es factible, pero no viable. Por lo tanto, no sería conveniente proceder a la investigación. Luego, la fundamentación teórica, que es el otro capítulo grande. Como su nombre lo dice, estamos nosotros sustentando nuestro estudio. Y para esto nosotros ya tenemos que tener un poquito claro, desde el momento en que nos planteamos los objetivos, tenemos que ir pensando en el orden que le vamos a dar a nuestra investigación. Por ejemplo, decimos, vaya, yo quiero hacer un estudio de, por ejemplo, de sobrepeso o obesidad. Entonces usted dice, vaya, yo quiero saber, por ejemplo, factores de riesgo de sobrepeso y obesidad en determinada comunidad, ¿verdad? Entonces, cuando usted dice factores de riesgo, aquí podríamos pensar, bueno, su primer objetivo, ¿cuáles van a ser? A lo mejor primero quiere determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad, ¿verdad? ¿Qué va a usar para usted sacar la prevalencia? Ah, bueno, voy a partir del peso y la talla, ¿verdad? Entonces usted dice, ah, bueno, entonces peso o IMC podría ser, que obviamente a partir del IMC va a tener, para sacar el IMC necesita usted el peso y la talla. Entonces, luego el segundo objetivo, por ejemplo, va a ser factores de riesgo propiamente. Y dentro de eso usted puede decir, ah, vaya, yo quiero sacar primero los modificables y después los no modificables. Yo así los voy a dividir porque yo así como investigadora quiero hacerlo, ¿verdad? Porque es la forma que me parece más ordenada. Entonces esto se respeta, ¿verdad? Factores de riesgo modificables, usted puede decir, ah, bueno, dentro de esto voy a incluir, por ejemplo, actividad física, voy a incluir alimentación, voy a incluir, ¿cuál otro? Quizás ahí nos vamos a quedar, ¿verdad? Dentro de los no modificables podría ser, por ejemplo, antecedentes familiares, podría ser antecedentes personales y perinatales, si yo quiero incluir, ¿verdad? Porque usted ahorita es la experta, o sea, o el experto en esto. Usted es el investigador, entonces usted ya leyó. Por eso es que lo primero que tenemos que ir a hacer es a leer y por eso las primeras clases han sido de lectura, porque tenemos que saber que si nosotros queremos hacer un estudio de determinado tema, lo primero que tenemos que ir a hacer es a leer tanto de la parte temática como metodológica. Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio descriptivo o quiero hacer un estudio experimental o quiero hacer un estudio de cohorte, pues entonces me voy a ir a leer temas o artículos relacionados a ese tipo de estudio, a ese diseño y con la misma temática, porque les apuesto que todo lo que se nos ha ocurrido a alguien más ya se le ocurrió. Entonces ya debe haber literatura al respecto. Y si no, pues leemos de 2 o más y hacemos un híbrido de lo que nosotros queremos realizar en nuestro nivel local. Entonces, si ustedes se fijan, aquí vamos ordenando. Si yo les digo, ah, vaya, en actividad física, ¿cómo lo vas a medir? Ah, no, yo lo voy a medir a partir de los requerimientos de oxígeno, ¿verdad? Hay una clasificación de acuerdo a los METs. Entonces, METs, minutos, semanas. Entonces, yo digo, ah, bueno, a partir de ahí, yo lo voy a clasificar.
con esta forma en la que yo voy a medir actividad física, por ejemplo, si va a ser sedentarismo, actividad moderada o intensa. Y ahí voy a saber cómo es que la gente, ahí lo voy a clasificar. Y la alimentación le voy a decir yo cómo lo vas a sacar. Ah, bueno, yo voy a sacar de la alimentación, por ejemplo, tiempos de comida. O sea, acuérdense que ya leímos, ¿verdad? Tiempos de comida, voy a sacar alimentación alta en grasas, alimentación alta en sal, ¿verdad? Acuérdense que como es factor de riesgo, tenemos que sacar, tenemos que poner cuáles son nuestros factores de riesgo. ¿Qué otra podría ser chatarra? Y ahí me voy a quedar. Uy, chatarra. Luego, dentro de los no modificables, podemos decir, ah, vaya, yo dentro de los no modificables voy a conocer antecedentes familiares, o sea, de primer grado. Puede ser papá, mamá y hermanos, primer grado. Pensé que se me está descargando esta compu. De primer grado de antecedentes familiares. Luego, identifiqué que también hay otros antecedentes como los personales. Por ejemplo, haber padecido obesidad en la infancia o adolescencia, en etapas tempranas, ¿verdad? Luego, los perinatales, por ejemplo, bajo peso al nacer, digamos peso anormal al nacer, puede ser peso anormal al nacer, puede ser alto o bajo, eso va a depender de la literatura que usted fue a encontrar. Entonces, una vez usted tiene, o sea, ha ordenado sus ideas, que acuérdese que una de esas son los objetivos, ¿verdad? O sea, el primer objetivo, determinar la prevalencia, segundo objetivo, determinar factores de riesgo, podría ser el primer objetivo, modificables. Tercer objetivo, no modificables, podríamos dejarlo aquí. Tercer objetivo, factores de riesgo, no modificables, y ya tenemos ahí 3 objetivos, si ustedes se fijan. Y después yo digo, bueno, cuarto objetivo, voy a comparar la prevalencia con los que tienen factores modificables o no modificables, o voy a asociar la enfermedad con los factores, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer alguna prueba estadística. Entonces, ahí ustedes que tienen su trabajo de investigación, y si ustedes se fijan desde el momento en el que yo estoy planteando mis objetivos, estoy ordenando las ideas. ¿Por qué? Porque si yo sé, o sea, si ustedes me dicen, mire, ¿dónde sacó este MEX minuto semana? Ah, ¿dónde lo voy a colocar? En mi marco teórico, ¿sí? Porque yo en mi marco teórico voy a ir a sustentar mis variables y se lo voy a poner aquí en grande. Las variables de análisis, ¿verdad? No la variable del estudio, sino la variable de análisis, lo que yo quiero ir a analizar en mi población. Entonces, si yo no tengo claras cuáles son las variables que le van a dar respuesta a mis objetivos, va a ser bien difícil construir un marco teórico. A veces creemos, ah, no, es que el marco teórico entre más grande lo hagas, es mejor el estudio. No, a veces entre más grande lo hacemos, más perdidos andamos. Entonces, por eso les digo que desde el momento en el que usted está planteando sus objetivos, usted tiene que decir la factibilidad de cómo va a ir a recolectarlos. Tiene que ordenar las ideas y el orden de las ideas se hace así. O sea, usted ya tiene que haber leído. Y si no ha leído, pues con el conocimiento que usted tiene como médico, trate la manera de ordenarlo y posteriormente se va a leer para sustentar todo. Si usted me dice, es que mira, el sedentarismo es un factor de riesgo. ¿De dónde lo sacaste? O sea, yo lo que quiero únicamente es que ustedes me digan de dónde sacaron esto, que lo sustentemos con la literatura. Si yo les digo, mira, es que la grasa y la sal son factores de riesgo, sí, ¿de dónde lo saqué? Yo les tengo que colocar, como toda investigadora, ¿verdad? Les tengo que colocar a ustedes de dónde lo saqué y eso lo voy a ir a poner a mi marco teórico, ¿sí? Con su respectiva referencia bibliográfica. Vaya. Por eso les digo que todo, si ustedes se fijan, va concatenado. A veces creemos que el método es así desordenado, vea, que yo voy a hacer la parte del planteamiento, yo voy a hacer no sé qué. O sea, sí está bien que nos repartamos como equipo, pero al final todo debe llevar una secuencia. ¿Sí? Por eso se llama método científico, porque lleva un rigor, lleva un paso a paso de todo, ¿verdad? Entonces, aparte, pues obviamente la fiabilidad de la información que no la hemos sacado o que no nos la hemos inventado.
sino que la hemos sustentado con la literatura de mejor evidencia posible. Luego vamos con la metodología. Si ustedes se fijan, ya pusimos la parte del planteamiento de la situación o ya expusimos nuestra problemática, la que nos llamó la atención hacer la investigación, luego lo sustentamos y ahora vamos a definir el camino que vamos a utilizar. Eso significa método, el camino que nosotros vamos a recorrer para obtener los datos. Entonces definimos primero el tipo de estudio, que eso no se preocupen, va a ser una clase entera, aunque ya lo vimos, ¿verdad? Cuando vimos lo de medicina basada en evidencia, vimos los tipos de estudio. Luego el universo lo vamos a definir. Vamos a valorar si se va a hacer una muestra, porque a veces puede ser que hayan estudios de base poblacional en la cual estudiemos a toda la población, cuando ya es un poquito más delimitada, más pequeña, y a veces no es necesario hacer muestreo. Pero si es necesario, pues también vamos a colocar cuáles van a ser los tipos de muestreo que vamos a utilizar y cómo la vamos a calcular. Y para esto también hay una clase y también tienen un módulo virtual de OpenEpi, que es un programa para muestra. Luego las variables del estudio, que ya medio estuvimos ahí ensayando cuáles van a ser, cómo le van a dar respuesta a nuestros objetivos. Esto nos permite ordenar las ideas. Yo a veces les digo, bueno, yo soy amante del cuadro de variables, ¿verdad? A mí me encanta. Y si, digamos, yo quiero saber un estudio, yo me voy de un solo al cuadro de variables. O sea, ahí me tendría que resumir a mí toda la investigación. ¿Por qué? Porque va la secuencia, objetivos y cuáles son las variables que le van a dar respuesta a cada objetivo. ¿Sí? Luego las técnicas e instrumentos de recolección. La técnica es más que todo como digamos el apoyo en el cual nosotros vamos a, o sea, la manera en la que vamos a recolectar la información y los instrumentos ya es propiamente ese ¿qué es? Guía que vamos a usar. Por ejemplo, la técnica a veces es observación. Entonces, ¿cuál es el instrumento? Puede ser una guía de observación o puede ser un formulario de registro cuando hacemos, por ejemplo, revisión de expedientes. Si digamos la técnica es investigación documental, el instrumento es una ficha bibliográfica, ¿verdad? Si la técnica es encuesta, el instrumento es el cuestionario, ¿sí? Eso lo vamos a ver en una clase. Luego tenemos el procesamiento y análisis de los datos, que aquí es importante que nosotros definamos cómo vamos a analizar a futuro nuestros datos. O sea, qué tablas queremos nosotros sacar u obtener a partir de los datos. Por ejemplo, yo les digo, vaya, ya tenemos aquí factores de riesgo de sobrepeso o obesidad. Por lo general, las variables sociodemográficas se le llaman variables de corte, las sociodemográficas. O sea, por ejemplo, sexo, edad, urbano, ruralidad, profesión, son casi siempre variables de corte. Entonces, por ejemplo, yo les digo, vaya, el primer objetivo era prevalencia. Entonces, yo quiero obtener la prevalencia y distribuida por sexo. Luego voy a hacer otra tabla que tenga que ver con la prevalencia distribuida por edad. O quiero saber la prevalencia distribuida por urbano ruralidad o por profesión, como ustedes lo quieran poner. Luego mi segundo objetivo eran factores de riesgo. Entonces yo digo los factores de riesgo o específicamente quiero sacar actividad física distribuido por sexo y edad. Puede ser que hagamos tablas un poquito más complejas, ¿verdad? O quiero sacar, por ejemplo, quienes realizan actividad, bueno, aquí es actividad física completa, ¿verdad? Entonces podemos decir antecedentes o la obesidad infantil por urbanos ruralidad. ¿Verdad? Entonces usted lo va definiendo porque usted de acuerdo a sus objetivos tiene que ir preparando qué tablas son las que ustedes van a redactar. Si bien en nuestra tesis nosotros no vamos a hacer análisis en Excel, ¿verdad? El curso siempre se los vamos a dar como que, o sea, para darles herramientas para todo tipo de tesis que ustedes hagan en un futuro. Entonces, por eso les estoy explicando eso. Es importante que tengamos más o menos claras la manera en la que vamos a analizar nuestros datos. Incluso pueden dibujar las tablas en Excel de cómo ustedes las esperan para posteriormente ser gráficas. Y finalmente el cronograma y presupuesto, que también es una clase donde vamos a ver el diagrama de Gantt y la manera en que idealmente se puede hacer un presupuesto, aunque hay varias, no hay fórmula específica o definitiva para realizarlo, ¿verdad?
Finalmente, pues una vez nosotros ya terminamos toda la parte de planificación, toda la parte de protocolo o anteproyecto, nos vamos a campo a recolectar los datos, ¿sí? Muchas veces antecede una prueba piloto, precisamente para evitar errores, validar instrumentos y luego que ya recolectamos esta información, ¿qué vamos a hacer? Vamos a describir los resultados. Eso ya va en el informe final. Si ustedes se fijan en los resultados, a veces se pueden describir en el mismo orden de los objetivos. Entonces, es importante que sepamos en qué parte va a ir cada uno de los, en qué capítulo va a ir cada uno de estos aspectos, ¿sí? Luego, después de los resultados, va la discusión. En la discusión no es más que comparar nuestros resultados con la de otros autores. Entonces, puede ser que, por ejemplo, encontremos diferencia de nuestra prevalencia que sea mayor, que sea menor o que sea igual que la que se han encontrado en otras comunidades, en otros sectores. Puede ser que aparte de que comparemos con otros autores, coloquemos algo que es relevante de nuestro estudio, lo que le aporta a la comunidad científica. Eso lo podemos ver también en la discusión, que es un segundo aspecto. O sea, una es comparar con otros autores nuestros resultados, otra es colocar elementos o resultados importantes. O sea, no es que vamos a repetir los resultados. Me refiero a que es un hallazgo que es relevante para la comunidad médica, para la comunidad científica, ¿sí? Y finalmente las conclusiones que son más aterrizadas, si ustedes se fijan, la discusión está entre resultados y conclusiones porque en la discusión podemos ir ya como un poco concluyendo, o sea, ya podemos ir concluyendo con una prosa más amplia porque en las conclusiones sí ya tienen que ser más aterrizadas, más precisas, ¿sí? Y finalmente recomendaciones que no siempre se colocan en algunos estudios. Por ejemplo, en las de investigaciones documentales no es necesario colocar recomendaciones, ¿verdad? La bibliografía, por supuesto, con su formato Vancouver, que son las que utilizamos casi siempre en medicina, aunque hay otros también como APA, Chicago, que se utilizan en las ramas sociales, pero por lo general nosotros Vancouver, aunque no es solo de bibliografía, sino que puede ser incluso descripción de tablas o de todo un proyecto de investigación. Y los anexos que por lo general, pues aquí pueden ir algunas gráficas que no estén en nuestro trabajo, o que lo complementen, que no sean resultados, pueden ir algunas mapas conceptuales, puede ir el instrumento de investigación, o sea, digamos el cuestionario que usamos, ¿verdad? O cualquier otra situación que nosotros se nos parezca importante o que lo hayamos citado en el documento principal, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, primer capítulo, planteamiento del problema, el segundo, la fundamentación teórica, tercero, metodología de investigación, cuarto, los resultados, luego la discusión y las conclusiones y recomendaciones, que a veces incluso no van numeradas, puede ser que solamente conclusiones y recomendaciones. Vaya, si ustedes se fijan, alguien me quiere decir, mire, es que yo, la verdad que quiero hablar de la justificación. O sea, vean que no caben resultados, no cabe en discusión, no cabe en metodología, ni en el sustento de nuestro estudio. Definitivamente tiene que ser en el planteamiento, porque es la parte que usted le está diciendo a todos los demás por qué va a hacer su estudio. O sea, es la parte de la problemática de la que usted ha identificado, ¿sí? Entonces, hay cosas que no aplican, por ejemplo, el tipo de estudio, que ya es el camino que vamos a utilizar, no podría ir en planteamiento ni en fundamentación teórica. Si yo quiero hablar, por ejemplo, del marco legal, depende, porque a veces incluso los antecedentes pueden encontrar que los pueden colocar en planteamiento del problema. Entonces, ahí va a depender de la estructura que le estén poniendo. Más me interesa que lo comprendamos. Entonces, si de repente a usted en la parte de situación problemática le conviene citar algún aspecto legal, puede colocarlo. ¿Sí? Ahora, si ya tiene un sustento legal bastante fuerte, que va a colocar artículos y demás, sí es conveniente que se ponga la fundamentación teórica. Igual la hipótesis, ¿verdad? Puede ser que se la pidan aquí en el capítulo 2 o en la metodología. O incluso otro capítulo aparte, aquí, un 3, que le pongan hipótesis y variables. Y variables y le quede como 4 toda la metodología de investigación. ¿Sí? Eso va a depender de la estructura.
Vaya. Ahora, finalmente, si ustedes recuerdan, bueno, aparte de todo esto, ¿verdad? Antes del informe final y todos estos capítulos, siempre tiene que ir la carátula, la introducción, el abstract o el resumen en 250 palabras, y el índice, ¿verdad? Pero recordemos que en el abstract, que es lo primero que por lo general está en un artículo, siempre va a ir con una estructura. No sé si ustedes ya la han oído, que se llama IMRA o INRID, lo pueden encontrar así también. ¿Y qué es esto? No es más que introducción, introducción, y en la introducción, ¿qué va? Toda la primera parte que vimos, del planteamiento del problema. Por lo general, en la introducción van los objetivos. Y podríamos poner un poquito de la situación problemática o de la justificación. Luego va la metodología, ¿sí? La que ya pusimos, ¿verdad? ¿Qué tipo de estudio es? La población que se va a utilizar o que se usó. El instrumento, si nos basamos en algún instrumento preelaborado o aprobado por organismos internacionales, lo podríamos colocar. Luego, resultados y discusión. Y discusión. Hay quienes dicen aquí, por ejemplo, IMRA, le ponen el análisis y discusión. En realidad, por eso en español es INRID, ¿verdad? Por introducción, metodología, resultados y discusión. O sea, lleva una y discusión. Y en inglés a veces este es el and, o sea, resultados and discussion. Entonces, eso es lo principal. Ahora, en un abstract siempre van las conclusiones, que es algo que es importante, pero como les mencionaba, muchas veces estas conclusiones forman parte de la discusión. Lo único es que en un documento ya más elaborado, pues se dividen porque en la discusión tenemos ese permiso de extendernos, de escribir, porque alguien que sepa ir a buscar a un artículo, o sea, en realidad yo como autora, lo que en la discusión, lo que le voy a decir a todos los demás es, hey, miren, esto es mi hallazgo principal del estudio, o sea, esto es lo que yo le aporto a la comunidad científica, ¿sí? Entonces, es como ese lenguaje universal en el que yo me puedo ir perfectamente a la discusión porque yo ahí estoy integrando resultados con los hallazgos principales, ¿sí? Entonces, esto es prácticamente lo que les traía. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. ¿Ha quedado claro? Sí, doctora. Recuerden que esta clase es estructura, o sea, me interesa que comprendamos esa parte porque luego vamos a ir viendo. Yo les voy a decir, vaya, la clase de hoy es planteamiento del problema y vamos a ir viendo cada uno de los aspectos que hemos visto aquí. Entonces yo quiero que nos ubiquemos y cuando ya vayamos por tipo de estudio, recordemos que es parte de la metodología, ¿sí? Eso es lo que más que todo quiero que les vaya quedando claro. La estructura y que no la perdamos en el camino. Vaya, no dicen nada al momento. Bueno, si no hay dudas, preguntas, nos quedamos hasta aquí. Y que pasen un feliz fin de semana. Gracias, doctora, igual. Bueno. Muchas gracias, doctora, muy amable.